Y esto es Elegidos con Propósito. Bueno, bienvenidos una vez más a este programa Elegidos con Propósito, la Iglesia de Dios de Justicia. Hoy estamos acá con el pastor Omar Atencio, gloria a Dios, y estamos muy contentos de verdad porque, bueno, solamente Cristo permite esto y Él viene desde muy lejos, viene de Colombia, ¿no, pastor? Aquí de Colombia. Gloria a Dios. Pastor, cuénteme cómo comenzó digamos, cómo llegó a los pies de Cristo. Yo te cuento de una manera rápida. Yo me declaré ateo a los 11 años de edad. Nosotros habíamos sido abandonados por nuestro padre cuando yo tenía 8 años de edad. Y a la edad de 9 años me tocó irme para el mercado público de Barranquilla. Allá le dice en el famoso mercado del boliche. Y ahí duré trabajando como hasta los 12 años de edad. Hasta que un hombre del interior, de allá de Bogotá, me propuso irme a trabajar con él en un club, ya que él era profesor de tenis. Y aunque yo vivía en ese club, porque yo tenía que entrar a ese club a las 11 del día los martes y salir los domingos a las 7 de la noche, de pronto a los 6 meses de estar trabajando en ese club, ya sabía jugar tenis. Aunque era caddy, recogedor de pelota, en las canchas tenía el profesor que me contrató. A los 6 o 8 meses de estar ahí ya yo sabía jugar tenis. Y como al año de estar laborando en ese club, unos socios se dieron cuenta que como que yo tenía algunas dotes para ser un buen jugador de tenis. Y gloria a Dios por esos hombres que vieron en mí como Buchelli, doctor Jorge Borelli, político y adinerado. Ellos me empezaron a patrocinar para jugar tenis, pero fíjate, tremendo, como el sol me tenía negro, me pusieron el Diablito. Y aparte de que como yo hacía una jugada de trombótica jugando tenis, entonces decían que eran diabluras. Y te cuento algo, el primer campeonato que jugué fui subcampeón. Increíble, el primer campeonato subcampeón. Y de ahí hacia adelante todos los campeonatos fueron campeón, hasta los 20 años que tuve con el club. Así que como a los 16 años de edad, por ejemplo, con esa lluvia divina, ya le habíamos levantado la casa a mi mamá y iban a las mejores casas del barrio. Pero entonces, por eso de andar un poco desordenado, comencé a conocer el rock y esa cosa, y por eso fue que el club me quitó el respaldo. Y fue así como de pronto uno de los socios del club me invitó a que fuera a su empresa, que hoy en día es Droga Rebaja, y comencé con ellos a conocer el ámbito de la farmacia. Y a los 4 años trabajando con ellos monté mi primera farmacia, con esa tremenda bendición también, sin conocer de ellos ni nada, de que iba a ser una de las farmacias más grandes de toda esa localidad. Y así fue como tuve varias farmacias, y a la edad de 27 años ya yo estaba económicamente realizado. Tenía unos taxis, tenía las farmacias, ya los locales eran míos, y de pronto un día quise incursionar en el gimnasio de pesas. Y fue así como también tuve uno de los gimnasios más grandes allá en Barranquilla. Nos volvimos como más famosos porque teníamos varias maneras de trabajar en la gimnasia y el fisicoculturismo, que la gente llegaba, por ejemplo, los que habían pesado 3 meses ya estaban a la línea, y los que llegaban bajo el peso a los 4 meses, 3 meses ya estaban fornidos. O sea, teníamos varias estrategias y eso nos trajo bastante de popularidad. Pero a la edad de 30 años cometí el error de que se me dio por incursionar en el negocio del estanco, de la licorería. Y después cometí la locura de hacer una discoteca arriba, en el local de arriba. Y ahí me comencé a enredar con gente mafiosa. Y así como de pronto un día para otro, de los 30 años, me vi involucrado en cuestiones tremendas donde ya los gastos eran tremendos. Hasta que perdí el hogar. Porque imagínate tú, cambia uno el estatus, anda con gente que no tiene escrúpulos, gente que anda en cosas malas. Y sin querer, como yo era el propietario, y bueno, entonces ahí como que me fui como que empiñando ahí con esa gente, sin notar que se estaba destruyendo el hogar, se destruyó el hogar, y de pronto un día me vi en el alcohol. Todos los días tomábamos, todos los días, y para poder dormir tenía que buscar alcohol para poder dormir. No consumí droga, una vez sí, pero no me gustó. Pero sí me di cuenta de que para poder dormir tenía que consumir alcohol. A veces me quería acostar a dormir sin
sin probar alcohol, pero nada, no lograba conseguir el sueño y me tocaba sacar el carro donde estuviera para irme para el estanco, para algún lugar, alguna discoteca amiga y amanecer tomando para poder dormir. Pero un día, por cuestiones de esas circunstancias, cuestiones extrañas de Dios, una amiga mía se la llevaron para la iglesia cristiana, unos evangélicos. Ella estaba, creo que en sexto o séptimo grado de año de abogacía de derecho. Y yo me fui a buscarla a esa iglesia. Ya de creer que cuando yo entré a esa iglesia salí tocado y quebrantado por algo que yo no conocía. Yo no había oído hablar del Padre, Dios. Sí lo escuchaba por esa cuestión religiosa, pero a esa profundidad no. Ese domingo salí de ahí totalmente diferente, que me fui para mi casa. En la noche fui a buscar a mi esposa con la niña. Logré convencerla para que me diera la última oportunidad a eso a las 3 de la madrugada, la traje a la casa. Y desde ese día mi vida comenzó a cambiar porque el lunes me fui a esa iglesia para que me pasara, porque yo tenía 3 días tomando ron, tenía 3 días totalmente embriagado. Y yo pensé que era una cuestión de la borrachera. Ok, usted llegó a la iglesia, estaba ebrio. Sí, el domingo yo llegué a caí desmayado en medio de esa iglesia, pero una iglesia enorme, 3.000 personas, imagínate. Wow. Y yo pensé que era cuestiones del ambiente. Y al día siguiente fui con la tremenda bendición de que me recibió el mismo pastor. Y él me dijo que fue una obra del Espíritu Santo. Y yo le dije, ¿el Espíritu Santo? ¿Qué es eso? Entonces él me dijo, no, que el Espíritu Santo te toca, el Espíritu Santo te quebranta, una tercera persona y tal. Y me dijo algo, si quieres aprender más del Espíritu Santo, yo te invito a que te matricules en este instituto bíblico que comienza precisamente pasado mañana. Pero cuando yo llegué a ese lugar siento como la necesidad como de cambiar, de ponerme como diferente. Fui y compré ropa clásica, los primeros zapatos de cuero que recuerdo. Y el miércoles me fui para esa clase. Pero una de las cosas que me sorprendió fue que cuando llegamos a esa clase habían 400 alumnos. 400 personas para recibir la enseñanza teológica de 3 años consecutivos. Los dueños de las empresas más grandes, bien abogados, bueno, sin contar, gerentes de empresas enormes, que a mí me sorprendió, porque yo pensaba hasta ese momento que viví en esa iglesia, que el evangelio solamente era para los pobres, para los locos, para los indigentes, para la prostituta, para el homosexual, para la lesbiana. Entonces, pues la misma ignorancia, como dice el libro de Oseas 6:4, mi pueblo se pierde por falta de conocimiento. Entonces, en mi ignorancia, pues yo decía que yo no necesitaba a Dios. Entonces, por eso, uno de los carros míos, un Renault que yo tenía, en la parte de atrás, en el vídeo decía el Super Omar. Y cuando me hablaban de Dios, yo le decía a la gente que Dios era yo. Qué tremendo. Por eso en una ocasión le saqué un revólver a una señora testigo de Jehová y la señora se orinó del susto porque yo me viniera a hablar de su Dios Jehová. Entonces yo le saqué Usted no solamente en ese momento rechazaba a Dios, sino claro, que además estaba en contra también de... Y yo no creía en Dios, o sea, no creía ni en Dios, ni en brujos, ni en Satanás, ni en nada. ¿Ya ves? Claro. Entonces todo lo mío se movía en el entorno económico y en el ego. Me vi involucrado de pronto en tiroteos, me hicieron atentados, pero la gloria sea para Dios sin conocer a Dios, que su divina providencia personal para mí me guardó. Porque te digo algo, en mi cuerpo no hay heridas de bala, no hay apuñalamiento, no hay cortada, no hay hueso roto, ni nada. Y estaba en accidentes, por ejemplo, automovilístico borracho, donde, por ejemplo, en un trooper dimos 4 vueltas de campana en la carretera, y los médicos se quedaron asombrados de por qué yo no tenía nada, ni un rasguño, y no éramos cristianos. Pero ahora ya en el Señor entiendo, y conociendo de la palabra, que hay algo que se llama la providencia. Y la providencia es el cuidado que tiene Dios de ti. Como dice el libro de Mateo capítulo 10, que aún tus cabellos están contados. A eso se le llama providencia personal, o sea, el cuidado que Dios tiene de ti, de mí, de cada uno de los que estamos aquí en este programa. Amén, amén. Pero está la providencia general, que es lo que tiene asombrado a los científicos de cómo, por ejemplo, se mueven los cuerpos celestes en el espacio, de cómo se mueve esta Tierra, y todo es una mecánica perfecta.
Por ejemplo, Carl Sagan, uno de los grandes astrónomos que tuvo la NASA en su tiempo, ya falleció. Él mismo llegó en sus días, siendo él un ateo, ya en sus días de muerte, que los científicos y los teólogos tendrían que sentarse a hablar, porque él se dio cuenta que la mecánica que tiene este universo no puede ser obra de la casualidad. Así es. Entonces tiene que ser una mente creadora, y a eso se le llama la providencia general de Dios, cómo Dios tiene control de todo lo que hay en el universo, como dice la Biblia, que todo esto está en las palmas de Dios. Entonces ahora yo puedo entender que la providencia de Dios, a pesar de que yo lo negaba a Él, me estaba cuidando. ¿Pero por qué? Porque la Biblia dice en Efesios capítulo 1, versos 5 y 6, que nosotros hemos sido predestinados para ser aceptos en el amado. Dice el verso 5 de Efesios 1. Y el verso 6 dice, para hacer la alabanza de su gloria, o sea, yo soy la alabanza de la gloria de su gracia aquí en la tierra. Sí. Pero el verso 12 termina diciendo que si yo soy la alabanza de la gloria de su gracia, porque somos salvos por gracia, yo tengo que llevar el evangelio por gracia a la gente, entonces yo soy una alabanza cuando lo hago por la gracia. Por eso, con mucho respeto, yo le quiero decir a todos donde llegue este programa, de que el evangelio tiene que ser dado por gracia. De gracia recibiste, da de gracia. Porque ya cuando nosotros perdemos la visión principal de Dios, que es esta, entonces tristemente ya no vamos a hacer ni la alabanza de la gloria de su gracia, y mucho menos la alabanza de su gloria. Por eso en el libro de Mateo, capítulo 7, del 21 al 23, nosotros le hemos leído: en aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros, profetizamos, y yo les diré, apartado de mí, haré maldad, porque nunca os conocí. ¿Por qué nunca conoció a esa gente si ellos predicaban la palabra y profetizaban? Porque ellos en algún momento de su ministerio perdieron la esencia de lo que es ser la gloria de su gracia en la tierra, y comenzaron a volcarse en sus propios deseos, como le dice Pablo a Timoteo en la característica de los hombres en el postrer tiempo. Lo dice en la primera carta, en el capítulo 3, pero también lo dice en la segunda carta, en el capítulo 4. Y una de las características de los hombres en los tiempos finales es que serán amadores de sí mismos. Entonces, cuando la Biblia dice a través de Pablo a Timoteo que se cuide de estos hombres que serán amadores de sí mismos, es que tú ves que tristemente ellos nada más se mueven alrededor de su propia figura. Por eso hoy tú ves que los ministros de Dios tienen personas que le cuidan la imagen. Pero cuando ya yo pierdo eso para enfocarme más en el egocentrismo y que todo gire alrededor mío porque yo soy el más importante, y yo me pongo ya en exigencia, por ejemplo, de dinero para poder visitar una obra, o de exigencia de un buen hotel, o todo lo demás, o ya preocuparme por tener mi propio avión, por mi propio jet, entonces ya yo no soy la alabanza de su gloria. Acuérdate que ya no será la alabanza de su gloria. Yo no voy a decir que Dios no te lo puede dar, porque yo era de los que criticaba esos pastores que usan Rolex, etc. Entonces un día el Señor me cayó la boca porque una persona en una iglesia se quitó un reloj y me lo donó. Y cuando yo llegué a Barranquilla, un Rolex. Gloria a Dios. Dios te puede regalar hasta el carro último modelo. Cualquiera llega aquí y te dice, toma la llave de ese carro, te doy la puerta. Pero, porque Dios sabe que tú eres humilde, pero si tu corazón se echa a perder por lo material y pones más énfasis en lo material, en la vida espiritual, entonces ya no eres ni la alabanza de la gloria de su gracia, como dice el verso 6, ni tampoco eres la alabanza de su gloria para la eternidad. Porque aquí lo que cuenta es la eternidad. Amén, así es. Entonces, yo le doy la gloria al Señor porque comencé a estudiar increíblemente el primer instituto bíblico de 3 años con esa iglesia. Lo terminé, pero para la gloria del Señor, pues yo les comento algo y no es vanagloria, por favor, no me vayan a malinterpretar, porque la Biblia dice que nosotros tenemos que testificar cuán grandes cosas ha hecho Dios con nosotros, ¿no? ¿Se acuerdan de aquel endemoniado de Gadareno en el capítulo 5 de Marcos? La Biblia dice que lo quería seguir, y Jesús le dijo, no, vete a los tuyos y cuéntales cuán grandes maravillas ha hecho el Señor contigo. Entonces, a mí no me gusta testificar de lo que yo era antes, por eso hago un pequeño resumen, porque me gusta testificar de lo que Dios hizo
después, hasta el día de hoy, con nosotros. Entonces, yo compré ese mismo día que entré al Instituto Bíblico una Biblia. Y en esa sed de lectura, me la leí 3 veces en el primer año de mi conversión. De Génesis a Apocalipsis, era de estudio, y me leí los estudios. Por eso esa Biblia la conozco, y después de hacer comparaciones, porque después me leí la Reina Valera 1960, 40 y pico de veces que voy, pero también me leí la Biblia de Dios habla hoy en las 3 corrientes que hay. Está la versión católica que guarda la palabra, que esa más o menos se mueve hasta el año 1990, porque después salen unas versiones católicas, Dios habla hoy que llegan hasta el 2000, que son totalmente peligrosas, donde han omitido los versículos que hablan de la idolatría, del paganismo, y los quitaron. La Biblia cristiana Reina Valera 1960 que nosotros manejamos es una traducción del latín, que era la Iglesia Católica, la Biblia Católica, al español, por Casiodoro de Reina y Cipriano de Varela. Sí. Entonces, el trabajo de Casiodoro de Reina duró 70 años tratando de traducir la Biblia del latín al español, porque ellos eran sacerdotes españoles. Pero después lo agarró Casiodoro de Reina y entonces terminaron lo que nosotros tenemos, y es la famosa versión del oso, donde está el oso en la carátula bebiendo un panal de miel. Nosotros, Jesús dijo, la salvación viene ¿por qué? Por los judíos. ¿Y por qué viene por los judíos? Porque Jesús sabía que los judíos habían preservado la buena palabra y la habían guardado y la habían transmitido de generación en generación, y por eso era una palabra confiable. Por eso, cuando vienen los ataques hacia la palabra de Dios, ya en nuestro tiempo, uno de los primeros que se levantó contra la palabra de Dios fue el mismo sacerdote católico Lutero, Martín Lutero. Cuando él descubre en el libro de Romanos 1:16, cuando ve que el apóstol Pablo dice, porque no me avergüenzo el evangelio, porque es poder para salvación del judío, del griego, y dice, porque el justo por la fe, mira. Exacto, eso fue lo que enamoró a Martín Lutero. Y cuando él se da cuenta de que el justo por la fe vivirá, levanta las 95 tesis que le enclavó en el templo de Wittenberg, donde él era el sacerdote en Alemania, en contra de su propia religión católica. Bueno, entonces de ahí viene la persecución hacia Martín Lutero, en el año 1511, y nace el luteranismo, que después se llamó el protestantismo. Pero la Iglesia Católica es la que le llama protestantismo, porque ellos creían que era una protesta del pueblo hacia sus costumbres paganas en la Iglesia tradicional católica. Nos llamaron los protestantes. Pero le debemos a eso que se haya levantado el famoso movimiento de la Reforma. Entonces la Reforma trajo un despertar en ciencia, en teología, en todo a nivel mundial. Ptolomeo, 1200 y tantos, dijo, la Tierra es plana y es el centro del universo. Pero como Ptolomeo era un astrónomo pagado por la Iglesia Católica, eso se volvió ley. Para los años 1500 está Copérnico, que también viene como discípulo de Ptolomeo, pero Copérnico sí se da cuenta de que la Tierra es redonda. Pero él no dijo nada. ¿Por qué no dijo nada? Porque él sabía que todo el que dijera algo así lo iban a tener por hereje y le iban a dar muerte. Galileo Galilei sí se atrevió a decir, porque él viene también de la escuela de Copérnico, y dice que la Tierra es redonda y no es el centro del universo, sino que ella gira alrededor del Sol, y a su vez el Sol está llevando un giro en la galaxia. Vemos como usted tiene amplio conocimiento en lo que es historia y también maneja los temas de astronomía. Todos esos conocimientos están en la Biblia, ¿correcto? Sí, claro. ¿Usted tuvo algún tipo de preparación externa a lo que es la teología? Bueno, fíjate que yo, como les decía, no tuve esa oportunidad de estudiar, porque imagínate, yo entraba a las 11 del día los martes y salía el domingo a las 7 de la noche de ese club. Entonces, cuando yo me convierto, yo le dije que yo había leído la Biblia 3 veces en el primer año, y me restauré el hogar enseguida. Porque el mismo día que yo iba a decirle, se restauré el hogar. Entonces, cuando yo estaba en mi escritorio, en la comunidad de mi oficina, leía Biblia, y por eso fue como yo ocupé los primeros lugares, ojo, sin estudiar ni nada, pero me enamoré de Dios, me enamoré de la palabra, de la Biblia, y para la iglesia la primera Biblia que me leí era de estudio. Gloria a Dios. Entonces dentro de los estudios había mucha de esta información y yo la complementaba buscándola en enciclopedia y todo demás, porque tenía el internet
no había agarrado esa fuerza. Y terminé, y bueno, y entonces todo eso me sirve porque ahora en este tiempo, pues, yo trabajo en el área del sistema y arreglo computadores, vendo accesorios, vendo suministros, y también cuestiones de celular, entonces me ha servido. Porque ahora estoy dedicado a las cosas del Señor, pero no está de más que siempre me cae que de pronto una venta de un computador, y en Barranquilla tenía un taller de electrónica bien grande para la gloria del Señor ahora. Y entonces, ahí en esa comodidad de mi propia independencia económica, es que fue que me di a la tarea de estudiar, de capacitarme, y por eso yo terminé ese primeros 3 años de instituto bíblico, pero yo quería más. Y fue así como me fui para otro instituto bíblico preparatorio y era reconocido a nivel nacional. Entonces, como que sin querer queriendo, logré tener un título reconocido por la Secretaría Nacional de Educación, porque el título mío en cuanto a teología y ciencia religiosa fue avalado por el Ministerio de Educación Nacional. Pero resulta que eso me sirvió. Mucha gente a veces critica y dice, que no sé qué, que de pronto ellos creen que por leerse la Biblia, que por aprendérsela, que no sé qué. Yo sé que no va ahí el poder. Sí, capítulo 1 de Juan, verso 11, los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Mas a todo el que le recibe y cree en su nombre, Dios puede traer ser hecho ¿qué? Hijo de Dios. Entonces, si Satanás se sabe la Biblia, ¿cómo no se la va a saber un hijo de Dios? Se la sabe más. Entonces, el hijo de Dios tiene que saberse. Ahora, cuando tú ves la tentación en el capítulo 4 de Mateo y en el capítulo 4 de Lucas, que Satanás le hace a Jesús, se la hizo por la palabra. Por la palabra. O sea, él no lo tentó fuera, lo tentó por la palabra. Y como fue un juego de palabras, Jesucristo lo atacó a él defendiéndose por la palabra. Entonces, fíjate tú cómo Satanás se sabe la palabra, pero Jesús lo contrarrestó con la palabra. Amén, así es. Amén. Que tengas una rutina. Una rutina. Una rutina de lectura todos los días. Entonces, por eso ve que dice la palabra, cuando tú leas el libro de Lucas, capítulo 4, que a él lo iban a despeñar. Si ustedes se acuerdan, lo iban a apedrear por haberse tomado una prerrogativa que no era de su competencia. Pero él se les perdió. Claro. Y es cuando él se ausenta 2 años de Nazaret, y son 2 años donde la mamá de él nunca más lo viene. Hasta pasados 2 años, él regresa a Nazaret, y es cuando le van a diciendo a María, María, allá está Jesús en una casa predicando, y ella viene corriendo, pero la casa estaba llena. Entonces María le dice, díganle a él que aquí está su mamá. Le dice un discípulo, Señor, allá afuera hay una mujer que dice que tu mamá y está tu hermano. ¿Y qué le dice? Mis hermanos son. Mi madre y mis hermanos son los que están aquí y que hagan la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Pero para entender ese pasaje hay que ver el contexto. 2 años tenía Jesús que no veía a su mamá. Amén. ¿Y por qué está haciendo eso? Para transmitirnos a nosotros que para nosotros lo más importante ahora debe ser Él. Amén. Claro, nosotros honramos padre y madre, pero lo más importante tiene que ser Él. ¿Me entiendes? Así es. Lo que de pronto sé es por la gracia del Señor. Amén. Porque me he dado a la tarea de investigar, no me puedo conformar, como dice Romanos 12:1, no te conformes a este siglo, renueva tu pensamiento. Ojo, el cristiano es un discípulo. Entonces, un discípulo es una persona que tiene un espíritu enseñable. Claro. Y tú tienes que aprender, ojo, hasta el día de tu muerte. Tú vas a aprender el día de tu muerte, cómo se muere y qué hay después. Entonces, mi hermano, que en cada uno de nosotros tiene que haber un espíritu enseñable, tanto y es recíproco, como tú me enseñas a mí, como tal vez yo te puedo enseñar a ti. Así. Y tener ese espíritu manejable capaz de poder aprender aún de los errores de los demás o de las virtudes de los demás. Entonces, pero sí, claro, me mueve mucho la historia, me mueve mucho la ciencia. Me gustó algo antes de anoche. Antes de anoche fue Samuel, fue anoche, que estuvimos allá en Katia. Estaba el rector de una universidad aquí en Venezuela. El rector, sí, ayer. Estaba el rector de la universidad anoche. Y yo me quedé sorprendido como ese hombre me llama aparte. Yo vi la elegancia, todo, la ropa, qué cosa tan impresionante ese hombre tan elegante. Y él me dijo, lo que pasa es que yo me quedé impresionado. Usted es un maestro.
Y fíjate que yo no tengo título universitario, no tengo cartón de nada, solamente la palabra de Dios. Amén. Pero entonces, la palabra de Dios es la que le impresionó a él, no yo. La palabra ángel, del griego, significa mensajero. Amén. O sea, tú eres un ángel en la medida de que tú eres el mensaje sin tergiversar. Yo soy un ángel de Dios en la medida de que lleve su palabra sin tergiversar. Todo está escrito. Y ese se va a sorprender creyendo que era yo, vamos a ver que la palabra que está escrita hace 3600 años y él es director de una universidad. Ya tiene, pero es porque la palabra fue la que lo tocó. Es la palabra. Es tremendo. Dice un escrito de un libro que alguna vez leí, que es muy interesante, yo siempre lo comento porque dice que el conocimiento y la ciencia es como una montaña que van escalando los científicos, y cuando lleguen al final con todo el esfuerzo del mundo se van a encontrar a un grupo de teólogos sentados esperándolo, diciéndole que lo diga, gloria a Dios. Y con todo esto podemos entender que el conocimiento de Dios es muy importante, que es quien nos entrega la sabiduría y quien nos guía a través de su Espíritu Santo a su justicia y a su verdad. Así es. El pastor Omar Atencio, desde Colombia, para ustedes, él también es un elegido con propósito. Amén, eso es lo que somos nosotros.